Aquí, por ejemplo, yo ya puedo saber en tiempo real, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, la gente me empieza a marcar quién me marcó, en dónde me marcó, si me entró tarde, si me entró temprano, si me entró a tiempo, y todo esto a través de un proceso altamente automatizado. Empecemos más que todo, pues, como de qué es Falcon, ¿sí? Para los que no tienen conocimiento completo de la plataforma, nosotros trabajamos con un software 100% en la nube. Es decir, que ustedes no van a necesitar ningún tipo de software nativo, no van a necesitar ningún tipo de configuración en la red en especial para que puedan ingresar. Nosotros lo que hacemos es siempre asignarles un espacio en nuestra web y ya con eso, con unas credenciales de acceso, van a poder ingresar sin ningún tipo de problema o claramente con todos los requerimientos de seguridad que eso implica. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nosotros vamos a ver que ya tenemos un control prácticamente en tiempo real, porque independientemente del medio de marcación que utilicemos, sea huella, sea rostro, ¿sí? A través de los diferentes tipos de unidades que nosotros tenemos, que puede ser huella, que puede ser facial, que puede ser a través de una tarjeta, las marcaciones se van a reportar en tiempo real. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener la información de qué marcan nuestros empleados al momento. Entonces aquí ya vamos a saber, por ejemplo, cuántas unidades tenemos en línea, cuántas no. Esto es importante para el tema de las marcaciones. Em, Cuántos empleados ya me han marcado, cuántos tengo presentes, cuántos tengo ausentes, qué novedades me han reportado, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una tipificación, licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, cuántas horas me genera, porque este es el fuerte de Falcon. Nosotros, gracias a las marcaciones que generamos, no solamente controlamos el tiempo, sino que tenemos un alcance de hasta prenómina. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces podemos controlar las marcaciones, quiénes me han entrado tarde, quiénes me han entrado temprano, quiénes me han entrado a tiempo, y ahí es donde realmente empezamos a tener un control sobre este sector de los transportes y la logística que es tan, pero tan importante. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya puedo saber en tiempo real, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, la gente me empieza a marcar quién me marcó, en dónde me marcó, si me entró tarde, si me entró temprano, si me entró a tiempo, y todo esto a través de un proceso altamente automatizado. Y la ventaja es que todo esto yo lo puedo segmentar y controlar según las necesidades de la empresa. Entonces, aquí ya voy a encontrar información puntual de qué área, de qué sucursal, de qué centro de costos me pertenece. ¿Sí? Y es que nosotros podemos adaptarnos justamente a eso. Podemos controlar las operaciones de forma tal en que yo puedo saber de que esta persona me pertenece a tal punto. Y la ventaja es que esa información es parametrizable y de una forma bastante sencilla. Entonces, yo, por ejemplo, puedo consultar aquí ya en detalle todo el personal que tengo activo. Y la ventaja es que como yo tengo una segmentación fija de mis empleados, yo puedo saber, ¿sí? Pues o yo puedo consultar directamente lo que me concierne. Entonces, algo muy común que se presenta en estas empresas que manejan operaciones logísticas y de transporte es que están segmentados por diferentes operaciones, por diferentes o clientes o diferentes secciones, ¿sí? Entonces, nosotros podemos adaptarnos perfectamente a eso. Entonces, un ejemplo claro de esto es que yo puedo tener, por ejemplo, una sección para todo un conjunto de empleados y adaptar a mis usuarios. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de usuarios supervisores que solamente se enfoquen en consultar esa sección porque no necesito nada más de la empresa. Entonces, yo puedo segmentar esa información de forma tal en que yo solamente pueda consultar lo que necesite. Con eso hacemos que los procesos sean muchísimo más efectivos, que las personas no tengan que recabar por toda la compañía para yo encontrar al empleado que necesito y hago las consultas y operaciones mucho más efectivas, ¿sí? Podemos adaptarnos de muchas formas, dependiendo también de la complejidad que tengan las operaciones en una empresa. Podemos utilizar segmentaciones por áreas, por centros de costo, inclusive manejar arquitecturas de multiempresas cuando hay operaciones que ya son de mayor envergadura. Entonces, dependiendo de cómo ustedes tengan distribuidas sus operaciones o las diferentes secciones de la compañía, podemos adaptarnos sin ningún tipo de inconveniente. Sí, entonces eso es lo primero que podemos hacer y por eso es que nosotros somos tan efectivos en el control de las operaciones. Entonces, esto es lo que podemos encontrar. Esto es lo que podemos consultar. Por ejemplo, yo puedo mirar, por ejemplo, aquí a mi personal, puedo buscarlo de una forma muy sencilla, por ejemplo, por un número de identificación, ¿cierto? Yo puedo saber em,
a dónde pertenece. Si yo quiero buscar, por ejemplo, a una persona en particular, la voy a poder encontrar, ¿sí? Y puedo consultar su información de una forma muy, pero muy gráfica. Entonces, lo que nos vamos a encontrar son, por ejemplo, diferentes calendarios donde yo puedo saber de forma muy interactiva cómo se están comportando las marcaciones de mi empleado. Aquí voy a explicarles algo muy, muy, muy breve, cómo es que maneja Falcon sus esquemas de procesamiento de la información. La información se sube en tiempo real, el empleado marca su entrada y salida con normalidad y lo que hace el sistema es procesar esa información durante la noche, asocia esa información a un turno, ¿sí? Y conforme a eso, el sistema clasifica esa información. Entonces, aquí ya sabemos, por ejemplo, que una persona me marcó de 6 de la mañana a 2 de la tarde, aquí me marcó a las 4, pero su jornada va a ser de 6 a 2. Entonces, ya conforme a eso, el sistema genera un lapso y con base en las diferentes configuraciones y variables de Falcon, ya sabe que es hora ordinaria, ya sabe que es recargo nocturno, ya sabe que es hora extradiurna y los diferentes conceptos que maneje la compañía. Todo esto 100% parametrizable. Es decir, si ustedes manejan algún concepto en particular de nómina, nosotros podemos adaptarnos. Si ustedes necesitan un modelo básico de esquema de turnos, lo podemos manejar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Falcon tiene la capacidad de automatizar todo este tipo de procesos. Entonces, les doy un ejemplo. Supongamos que en producción tenemos jornadas de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Yo no tengo la necesidad de ponerme a programar manualmente turnos. Yo lo que puedo hacer, ¿sí? Es dejar los tres horarios en un solo turno, ¿sí? Dejarle el turno a esa persona y lo único que tengo que hacer es simplemente dejar que el sistema de forma automática me asocie las marcaciones a un turno en particular. Entonces, por ejemplo, si yo apunto acá, me va a decir que efectivamente esta jornada de marcaciones de 6 de la mañana a 4 de la tarde me va a pertenecer a la jornada de 6 a 2. ¿Sí? Entonces ya el sistema solo puede hacer esto sin ningún tipo de problema. Eso es una ventaja en caso de que yo tenga una programación de turnos que me permita automatizar ese tipo de procesos. Algo muy sencillo y que me va a ayudar simplemente, o sea, lo único que tendría que hacer es hacer una labor de verificación de que el sistema haga la clasificación de la información de forma correcta. Y no solamente esto lo voy a encontrar de una forma gráfica, sino que también tengo toda una reportería amplia que me va a permitir tener un control de que justamente la información se está procesando conforme a las necesidades de la empresa. Entonces, ese es un detalle muy importante que tenemos que tomar en cuenta.